pan y el vino, pero hoy es domingo, ¿sí? Domingo de resurrección. Y todo lo que nosotros venimos celebrando esta Semana Santa comienza un día jueves, donde el Señor Jesús se junta con sus amigos, con los discípulos, 6:30, 7 de la tarde, una cosa así. Jesús se junta con sus amigos, con sus discípulos, y se va al huerto de los olivos, al monte de los olivos. Era un día donde el Señor ya venía hablándoles de antemano a los discípulos de cuántas cosas iban a acontecer en la vida de Él, que era necesario que Él padeciese, que era necesario que Él sea crucificado, entregado, que iba a resucitar. Los discípulos estaban en otra, pero Él se va al huerto, al monte de los olivos, un lugar que Jesús frecuentaba constante y continuamente, y lo frecuentaba también con los discípulos. Allí faltaba un discípulo, faltaba uno, que era Judas, no estaba. Así que allí Jesús comenzó a hablarles en aquel huerto de Getsemaní, es donde Jesús le dice al Padre: Padre, si fuera posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. La palabra se encarga de relatarnos que Jesús estaba angustiado y entristecido hasta la muerte, y que le dice a los discípulos: velen conmigo, oren y velen conmigo. Los discípulos tenían los ojos cargados de sueño, se durmieron aquella noche, y Jesús agonizaba en el huerto de Getsemaní. Lucas, que era médico, describe que caían de su frente como grandes gotas de sangre. Está comprobado médicamente que cuando alguien está en una crisis profunda, en una angustia de muerte, los vasos capilares superficiales se rompen y el sudor se mezcla con sangre. Jesús no era que simbólicamente sudaba sangre. Como consecuencia de la angustia de muerte, Jesús estaba en una crisis allí. Y le dice: Padre, si fuera posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. No, yo esto lo dije, no hay ninguna posibilidad de que Jesús no haya querido ir a la cruz. Ninguna posibilidad, porque esto fue ideado junto con el Padre y con el Espíritu Santo en la eternidad. Y que Dios se hizo hombre y vino. No había ninguna posibilidad de que Jesús le haya dicho al Padre: si fuera posible que yo no vaya a la cruz. No había posibilidad de eso. Algunos dicen que Jesús estaba tan angustiado y entristecido hasta la muerte que tenía miedo de morirse en el huerto, y que le dijo: Padre, que yo pueda hacer tu voluntad. Tampoco. Lo que Jesús no quería pasar era el desamparo y la ira del Padre. El Padre que vivió en perfecta unidad con el Hijo. Ahora el Hijo iba a ser desamparado, porque en la cruz iba a cargar con todos nuestros pecados. Esta era la copa que Jesús le dijo: Padre, si fuera posible, pase de mí esta copa. La ira del Padre y el desamparo del Padre. Esto ocurrió el jueves por la noche, hasta que ese discípulo que no estaba llegó, y no llegó solo. Llegó con la compañía de soldados y centuriones romanos. Y miren, Jesús era tan sencillo, tan normal, porque uno a veces piensa que Jesús era, cuando estuvo en carne, era no sé qué. Pero era tan sencillo y tan normal que ellos no lo conocían, los romanos y el centurión, que Judas tiene que identificar a Jesús, tiene que identificarlo, para que ellos sepan a quién tenían que apresar. Iban a apresar a alguien, que lo iban a crucificar, que lo iban a ejecutar, no era cuestión de equivocarse. Y Jesús era tan sencillo, que la vida cristiana es sencilla. Se trata de vivir dentro de lo que Dios propone, ahora mediante Cristo en nosotros por la persona de su Espíritu Santo. Y Judas lo identifica con un beso. Lo tiene que identificar, lo tiene que marcar, porque no sabían ahí entre los que estaban quién era. Y Judas le dijo: al que yo bese, ese. Eso pasó el jueves a la noche. Toda la noche del jueves Jesús sufre un juicio de lo peor.
fue juzgado ocultamente por los romanos y por los judíos, de tal manera a ocultas de todos, no de los ojos del Padre, porque esto estaba ya determinado por el Padre. De tal manera fue juzgado que ya el viernes por la mañana Jesús estaba delante de Pilatos y Pilatos estaba allá lavándose las manos y no queriendo participar de esta muerte. Dijimos, el viernes fue un día muy singular, único. Un día tétrico para los discípulos. A las 9 de la mañana Jesús estaba siendo crucificado. A las 12 del mediodía la tierra se llenó de tinieblas. Lo leímos y lo compartimos la semana pasada. Las rocas se partieron, la tierra tembló, la tierra se llenó de tinieblas. El velo del templo se rajó en dos. A las 3 de la tarde Jesús estaba encomendando su espíritu al Padre. Fue un día tétrico, un día muy difícil. Los discípulos tenían sentimientos encontrados, habían dejado todo para seguir a Jesús. Pedro había dejado la barca, las redes y su oficio para seguir a Jesús. Mateo había dejado el banco de los tributos en aquel encuentro con Jesús muy simple y sencillo, y se había ido en pos de Jesús, y cada uno de ellos había dejado cosas, y ahora el Maestro, aquel que los había llamado, estaba muriendo en la cruz. Ellos no se acordaban, tenían sus ojos velados, no podían recordar, no podían de alguna manera tener presente lo que el Señor Jesús les había hablado durante el tiempo que había estado con ellos, y mucho más el último periodo cuando se acercaba la crucifixión. Fue un tiempo difícil, el viernes fue un día difícil para los discípulos, llenos de duda, de incertidumbre, de temor, aunque ellos tenían fresco la resurrección de Lázaro, que había sido hacía poco tiempo, la multiplicación de los peces y todos los milagros, y ellos habían puesto su vida en las manos del Señor, y ahora Él estaba siendo crucificado de la manera más cruenta, porque la muerte de cruz era una muerte reservada para los peores, era una muerte expuesta, era una muerte para aquellos que eran malditos y aquellos que el Imperio Romano quería que todos vieran, que aquellos que iban en contra de lo que ellos establecían iban a morir de esta manera, una muerte cruenta. Así que el viernes para los discípulos fue un tiempo muy particular, un día muy difícil para ellos. Jesús fue sepultado el viernes a la noche, el sábado todo el día fue un día particular. Los discípulos estaban encerrados, llenos de miedo por la represalia de los judíos y de los romanos también para con ellos. Pero el domingo a la mañana, ya como dijimos al principio, María Magdalena muy temprano se va al sepulcro con especias aromáticas para terminar de darle el último toque al cuerpo del Señor Jesús, como era costumbre para los judíos. Así que ella se va muy temprano, no esperando encontrarse con la piedra removida, ni con los ángeles, y mucho menos con el Señor Jesús resucitado. Y cuando llega allí con las especias aromáticas, se encuentra que el Señor Jesús no estaba. La presencia de dos ángeles que les dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Y ella va a comunicarle a los discípulos. Esto es el domingo por la mañana, muy temprano, así que va con noticias de primera mano a los discípulos, y allí van Pedro y Juan corriendo al sepulcro. Dijimos al principio que Juan corrió más rápido, llegó primero, no entró Pedro, y allí también otra vez la proclama: no está aquí, ha resucitado. Y ellos se van con una mezcla de temor y de expectativa. No lo habían visto al Señor.
Pero ya la noticia había empezado a correr. No había salido en el diario de la mañana, no había noticias en la radio, no estaba en Infobae, pero la noticia se había empezado a correr, que Jesús había resucitado y había empezado ya a pasar de unos a otros, a tal punto que si uno va a Lucas capítulo 24, encuentra el relato de dos discípulos que no eran de los íntimos de Jesús, que iban a una ciudad que se llama Emaús. Y ellos comienzan a hablar allí, y Jesús ya resucitado se pone junto con ellos y empieza a caminar y les pregunta de qué están hablando. Y ellos le dicen como vos sos el único que no sabe de lo que aconteció. Uno puede leerlo, puede ir a Lucas capítulo 24 y le dice, vos sos el único que no sabe de todo lo que aconteció aquí el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Y ahora se dice que resucitó y ya se había empezado a correr la bolilla, ya era vox populi que Jesús había resucitado y estos discípulos iban camino a Emaús y iban hablando de estas cosas. Y ahora dicen que ha resucitado. Y la Biblia se encarga de decir, pero nosotros todavía no le hemos visto, como diciendo, dicen, pero nosotros todavía no vimos nada. Porque nosotros somos de aquellos que necesitan ver para creer. Una cosa así, ¿no? Y Jesús comienza, ellos no se habían dado cuenta de que Jesús iba con ellos. Jesús comienza a hablarle las Escrituras y abrirle el Antiguo Testamento y presentarle las Escrituras de cómo era necesario que Dios entregara a su Hijo a favor de cada uno de nosotros y que su Hijo muriera una muerte totalmente injusta para alcanzarte a vos y para alcanzarme a mí, y cómo sobre la vida del Señor Jesús iban a ser cargados todos nuestros pecados y todas nuestras maldades para que todo aquel que en Él crea más adelante pueda tener en Él vida eterna, porque no hay ninguna posibilidad de tener vida eterna fuera de Cristo, porque Cristo es el Evangelio, Cristo es la buena noticia, y sin Cristo, miren, hoy anda dando vuelta un Evangelio sin Cristo, sin cruz, sin arrepentimiento, no hay posibilidad de tener eternidad, y mucho menos perdón de pecados, sin Cristo, sin arrepentimiento. Es necesario que a través del arrepentimiento, un cambio de actitud, nos volvamos a Dios, porque Dios quiere que todos los hombres en todo lugar se arrepientan y se vuelvan a Él. Él es la buena noticia y es necesario ir a Él con un espíritu contrito, humillado y arrepentimiento. Con fe, sí, con fe, con una fe salvadora. ¿Y cuál es la fe salvadora? La que cree que Jesús es quien dice ser. Y la que cree que Jesús hizo lo que hizo a mi favor y por la fe me puedo apropiar. Esa es la fe salvadora. La fe no es que Dios tiene que hacer todo lo que a mí se me ocurre o me tiene que dar todo lo que yo pido. No funciona así. La fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que se ve es creerle a Dios. Es que yo creo que Jesús es quien dice ser y creo que Jesús ha hecho lo que hizo en la cruz a favor de cada uno de nosotros, a favor de mi vida. El día domingo aún no había terminado. Los discípulos estaban aterrados, llenos de miedo, ya con esta bolilla que se corría por ahí de que Jesús había resucitado. Y cuando llegó la noche de aquel día, yo te animo a que vayamos a Juan, capítulo 20. Domingo, estamos en el día que Jesús resucitó. Domingo por la noche, cuando llegó la noche, y Juan se encarga de dejar claro cuándo fue esto. ¿Cuándo fue? ¿No? Y dice, versículo 19 del capítulo 20, cuando llegó la noche de aquel mismo día. ¿De qué día? El primero de la semana. Está dando certezas de que esto ocurrió
el domingo, y ya había pasado el jueves, el viernes, Jesús había resucitado, domingo a la mañana, ya la bolilla se había corrido para aquí, para allá, nadie había visto a Jesús, y Juan se encarga de darnos datos para que tengamos plena certeza de que fue el domingo por la noche. Y dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, domingo, primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos en medio, por miedo de los judíos, cuando llegó la noche de aquel mismo día, domingo, primer día de la semana, los discípulos tuvieron una reunión ahí y se juntaron. Y se juntaron para seguramente hablar de cómo seguir adelante, se juntaron para darse ánimo y alentarse unos a otros. Y se juntaron, yo me imagino lo que habrán llegado a pensar. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Dejamos el trabajo? Mateo habrá dicho, dejé el banco de los tributos, Pedro, dejé de ir a pescar, y ahora, ¿cómo seguimos? Y aparte, dice la Escritura, se encarga de decirnos que estaban las puertas cerradas, las ventanas clausuradas, y dice, ¿por qué? Porque tenían miedo de los judíos. Y ellos habrán pensado, se está corriendo la bolilla de que el Señor ha resucitado, y ahora si estos creen realmente que ha resucitado, van a venir por nosotros también. Esa era la idea, nos van a masacrar a nosotros también. Y Juan se encarga de decir, porque estaba en aquella reunión, Juan estaba de primera mano, nosotros tenemos esto, en aquella reunión con los demás discípulos que estaban llenos de miedo y llenos de temor. Y el relato dice, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús. Y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Vino Jesús resucitado, en un cuerpo glorificado. Otro de los evangelios dice que traspasó las paredes, las puertas estaban cerradas, las ventanas clausuradas, y Jesús, ya resucitado, se aparece en medio de ellos y les dice, paz a vosotros. Miren, si hay algo que realmente hacía falta en esa reunión, era paz. Si había algo que necesitaban los discípulos en esa reunión, si había algo necesario en esa reunión, era paz. Los discípulos tenían una tormenta emocional y estaban aterrorizados por los judíos. Tenían la información de que María Magdalena les había dado que Él había resucitado, información confiable, información de primera mano, y también la proclama de los ángeles, pero estaban llenos de miedo, llenos de temor, aún teniendo estas noticias. Y Jesús se le aparece diciéndole, paz a vosotros. Es como si Jesús le dijera, muchachos, no tengan miedo, no tengan temor, yo estoy en control de la situación, tranquilos, paz a ustedes, porque todo aquel que se encuentra con Jesús resucitado, lo primero que recibe, aparte de perdón de pecados, es paz. Y la Biblia se encarga de decirnos, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. También nos dice la Escritura, justificado pues por la fe tenéis paz para con Dios. Todo aquel que se encuentra con Jesús resucitado recibe paz
paz para con Dios, ha sido reconciliado, estaba rota la relación, éramos enemigos de la cruz, pero ahora por la obra de Cristo consumada, tenemos paz con Dios, estamos reconciliados, fuimos hechos aceptos en el amado, dice el apóstol Pablo, el Padre nos aceptó en el amado es Cristo, y a través de Cristo tenemos entrada a su misma presencia, disfrutamos de su paternidad, de su amor, de su gracia, de su misericordia, de su rol paternal en nuestra vida. Y la palabra se encarga de decirnos que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial dará cosas buenas a aquellos que se lo pidan. Y aparte el Espíritu Santo, Dios nos constituyó a través de la obra de Cristo en hijos de Dios. Fuimos reconciliados, constituidos en hijos, y todo aquel que se encuentra con Jesús resucitado recibe paz. La paz es un estado en la vida del ser humano que no lo puede dar nada de lo que este mundo propone. Por eso la sociedad vive como vive, buscando paz todo el tiempo, y algunos lo buscan con sexo desenfrenado, otros lo buscan con drogas y adicciones, otros lo buscan con adicciones al trabajo y adicción al dinero, pero no hay paz, no hay paz. La paz y la felicidad es un estado en la vida del ser humano que solamente lo da Dios por la persona de Jesucristo. La paz es un estado que está íntimamente ligada a una persona. Él es nuestra paz, y el que vive en la realidad de Cristo tiene paz. Amén. Y Jesús le dice paz, y si algo necesitaban en esa noche, era paz. Jesús había resucitado y les dice paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos. Miren, esto es importante. Cuando les hubo dicho esto, Jesús le muestra las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron. No solamente pueden experimentar la paz de Dios aquellos que se encuentran con Jesús resucitado, sino que se regocijaron. ¿Qué regocijaron? Ahora dijeron, ¡ay, qué bárbaro! Celebraron, no sé cómo, no dice, no da muchos detalles de cómo fue ese momento, pero dice se regocijaron. ¿Y qué es regocijarse? Es más que gozarse. ¿Vieron cuando uno dice, me voy a dormir una re siesta? Es más que una siesta. Me voy a comer un re sándwich. Y regocijarse es más que gozarse, mucho más que gozarse más todavía. Y dice que una vez que vieron a Jesús resucitado, y Él les dijo, paz a vosotros, y Jesús le muestra las manos laceradas y traspasadas, y el costado que fue abierto por la lanza del soldado romano, dice que ellos se regocijaron. Hubo un cambio de clima en la reunión, porque la Biblia dice que estaban llenos de miedo. Cambió el clima espiritual, cambió el clima. Pasaron de la tristeza a la alegría, del mayor temor a una total certeza de fe. De lo peor le vino lo mejor. Siempre, mi hermano, que nos toquen vivir situaciones límites y extremas, Dios va a traer lo mejor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él promete lo cumple siempre. Y hubo un cambio en el clima espiritual. De lo peor le vino lo mejor. De la angustia mayor fueron llenados de gozo, de más gozo. Y cuando el Señor le muestra las manos y su costado, y ellos constataron, hubo un cambio espiritual y hubo un cambio en sus emociones, porque todo aquel que se encuentra con Jesús resucitado es cambiado.
es transformado para siempre. No es que se vuelve en un santulón, no es que se vuelve en Francisco de Asís y en Teresa de Calcuta, sino que es transformado a tal punto de que ahora quedamos ligados a Él. Fuimos lavados, limpiados, perdonados. El Espíritu Santo del Señor viene a morar en cada uno de nosotros y entramos en un proceso ahora de transformación y de cambio constante. No es automático. No nos volvemos Francisco de Asís. Digo esto para que puedas entender esto, porque algunos viven en condenación constante y continua por errores y conductas. Y no estoy diciendo vayamos a hacer cualquier cosa, no, pero es un proceso de marchas y de contramarchas, de aciertos y de errores, de que muchas veces nos equivocamos, pero abogado tenemos en Cristo y podemos ir delante de su presencia con un corazón abierto. Y tenemos acceso a la poderosa sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado y nos dio una herramienta como la confesión y el arrepentimiento y dejó escrito para nosotros: porque aquel que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Amén. Y la confesión y el arrepentimiento es un medio de gracia para alcanzar misericordia. Porque algunos, cuando hablamos de confesión y arrepentimiento, entran en crisis y dicen: uy, la confesión, mi hermano, la confesión de nuestros pecados y nuestro arrepentimiento es un medio de gracia para alcanzar misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Amén. Pasaron de la mayor angustia, ahora a regocijarse. El Señor le muestra sus manos, su costado, y todo cambia, porque todo aquel que se encuentra con Jesús indefectiblemente cambia. Indefectiblemente. Cambia su corazón, cambia su mentalidad y entra en este proceso de transformación. Vive en el gozo del Señor. Disfruta de la presencia del Señor, disfruta de la presencia del Padre y del acceso a al mismo trono de gracia. Disfruta, y cuando erramos, tenemos conciencia, podemos ir a Él. Es un proceso. Amén. Y el proceso es hasta que Cristo sea formado. Decir al que tenés al lado: el proceso es hasta que Cristo sea formado en vos. Decíselo. Amén. Yo tenía a alguien que me decía: quien pudiera. Y si esto no se pudiera y sería imposible, Jesús no lo hubiera puesto como una meta para nosotros. Hasta que todos lleguemos a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Pablo decía, y quedó para nuestro provecho en la Escritura: por quienes sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Esto es imposible de alcanzar por mis propios medios y por tu propia fuerza, pero 100% alcanzable cuando nos ponemos en manos del poderoso Espíritu Santo del Señor, del poderoso Espíritu de Cristo que habita en nosotros y que produce en nosotros este cambio y este poder para que el Evangelio no sea religión, sino para que el Evangelio sea una revolución que todo lo transforma, no solamente en nuestra vida, sino en la vida de aquellos que están a nuestro alrededor. Amén. Todo el que se encuentra con Él sufre este cambio. ¿Y qué más pasó? Tenemos el primer mensaje de Jesús resucitado. El primero. Vieron que a nosotros nos gusta saber de las últimas. Si hay un abuelo que se está por morir, vamos a ver qué va a decir el abuelo antes de morirse. Las últimas palabras del abuelo, las últimas palabras de alguien. Si hay, por ejemplo, en las redes alguna palabra de algún predicador y sale promocionada las últimas palabras de tal predicador, vamos a escuchar las últimas palabras. Nosotros acá tenemos el primer mensaje de Jesús resucitado. El primero. Se le aparece a los discípulos, atraviesa las puertas, las paredes, con un cuerpo glorificado, le dice: paz a vosotros. Ellos se regocijan, cambia el clima espiritual y les da el primer mensaje. Y
Yo me imagino a los discípulos, ¿qué nos va a decir ahora? Estuvo muerto. El viernes, parte del viernes, todo el viernes de la noche, todo el sábado, el domingo resucitó. ¿Qué tendrá para decirnos? La Biblia dice que descendió hasta las profundidades del infierno y le predicó a los espíritus encarcelados. ¿Qué tendrá para decirnos? La Biblia dice que derrotó a los principados y a las potestades y los avergonzó públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Que derrotó la muerte y al que tenía el imperio de la muerte y al pecado. ¿Qué nos va a decir Jesús resucitado? ¿Qué nos va a decir? Miren, nosotros tendríamos la primicia, si estaríamos haciendo una nota televisiva, pondríamos crónica, pondría primer mensaje del resucitado, en grande, en rojo. ¿Qué es lo que dijo Jesús después de haber resucitado? Lo primero, ¿qué le dice? Versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió al Padre, así también yo los... El primer mensaje de Jesús resucitado. No habló de otra cosa. No dio ninguna noticia espectacular. Les dijo paz a ustedes y les dijo: como el Padre me envió, yo los envío. Miren, esto deberíamos recordarlo día tras día en nuestra vida. Y fue tan importante que lo primero que Jesús dijo: como el Padre me envió, yo los envío. Así como el Padre me envió para que el Padre sea visto en mí. Así como el Padre me envió para decirles a todos que el reino de los cielos ha llegado. Así como el Padre me envió a poner las manos sobre los enfermos y sanar. Así como el Padre me envió a echar fuera demonios, así los envío yo. Y miren, después lo generalizó en Mateo capítulo 28, en la gran comisión, antes de ascender a los cielos, lo generaliza y le da algún detalle más. Y Mateo dice: vayan, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, vayan y hagan discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nosotros en esta mañana tenemos que darle permiso al Espíritu Santo y a la palabra para que vuelva a infundir en nosotros esto: vayan. No es que la gente venga al salón, vayan. Muestren a Cristo, prediquen a Cristo de todas las maneras posibles, amen, sirvan, pongan las manos sobre los enfermos, reprendan demonios, echen fuera demonios, resuciten muertos, han recibido de gracia, den de gracia, pero vayan, no vivan en la comodidad, no se sumerjan dentro de un salón ni de una estructura religiosa, vayan. Y ellos lo entendieron así, Todos lo llenaron del Evangelio, del reino. Vayan, así como el Padre me envió. Y alguno puede pensar: pero mire, yo le voy a contar algo que me enteré esta semana, aprovechando que está Carmen acá, ¿no? Estoy visitando a su nieta y al esposo de su nieta, que está operado del corazón, y le han hecho un bypass y algunas cositas más, que estuvo grave. Pero yo estuve el viernes en la casa de ellos un rato, visitándoles y orando con ellos, y ellos me habían mandado un mensaje. Me dijo: Juan, queremos contarte algo y por favor podés venir. Y bueno, estuve con ellos, estoy yendo una vez por semana a verlos, a compartir el Evangelio con ellos, y me dice: tuvo la abuela, ahí está la abuela, esa es la abuela, levanta la mano, abuela, ve. Tuvo la abuela, dice, y vino la abuela con el bastón, dice. Y Mario estaba mal, estaba contrariado, estaba mal. Y la abuela lo agarró de las manitos así, hizo una oración. Y hizo una oración muy sencilla, la abuela. Lo bendijo, oró por él y la abuela se fue. Y después que se fue la abuela,
Este Mario empezó a vomitar y a vomitar y a vomitar y a vomitar y a vomitar. Y Mario me dice a mí, ya después de eso, dice, tuve 3 horas vomitando, no comí en todo el día, no había comido, no sé ni lo que vomité, porque vomité cada cosa, no sé qué vomité. ¿Qué me pasó? Yo tengo la cabeza cambiada, el corazón cambiado, ¿qué me pasó? Entonces yo tuve que dar una explicación de lo que le pasó y de lo que el Señor había hecho a través de la abuela. Que la abuela le agarró la mano. A ver, porque alguno piensa, y yo tengo que ser un predicador para ir como Jesús me envía. No, mi hermano, estas señales seguirán a los que creen. Y la abuela fue sencilla, le agarró la manito, lo bendijo, oró, ni siquiera sé lo que dijo. Me dijo Paola, ni siquiera sé lo que dijo la abuela. Pero este hombre empezó a vomitar y algo le pasó y tuvo una liberación. Estas señales seguirán a los que creen. No tengo que ser un predicador, no tengo que ser Billy Graham, no tengo que ser Anacondia. Tengo que ser un hombre, una mujer que viva en la realidad de la presencia de Dios. Tengo que ser un discípulo de Cristo que tiene claro que tengo que ir, no que tienen que venir, que tengo que ir. Porque el primer mensaje del resucitado es: así como el Padre me envió, yo los envío. Y este es el mensaje más importante que le da a los discípulos después de resucitado: vaya. Y el pueblo del Señor ha perdido, hemos perdido esta gran comisión, hemos perdido la pasión. Y esta sociedad que quiere transformarnos en cristianos de plástico, en cristianos de camaradería, no somos cristianos de camaradería. Disfrutamos estar juntos, tenemos que estar juntos, tenemos que esforzarnos y pagar un precio por la unidad y poder estar juntos las veces que sea necesario, honrando, alabando al Señor. Pero vayan como el Padre me envió, yo los envío con este poder y con esta unción. No hace falta ser un doctor en letra, hace falta ser un testigo, una testigo de Cristo. Voy a decir una cosita sola. El viernes, cuando yo vine aquí, yo vine en el colectivo, no que después me bajaron acá, pero no, yo me mudó acá. Y justo me había pedido el papá, lo dejo como que habló sobre alguna otra persona que también. El esposo de Mirna, que era la vecina de Aurelia, ella estaba internada y ayer a la mañana estuvimos dando ataque de la cosadita, todo. Y gracias que llegué yo, después me llevó suciedad y hoy ayer a la mañana a las 5 me llaman que mi familia partido. Y acá habíamos tenido la charla que el esposo no quería Jesús. Partió ayer. Sí, sí, sí. Amén. Digo, si alguno está desorientado en la vida y no sabe para qué vive, si alguno está dando vuelta por ahí y haciendo de su vida su meta el hacer negocio, el hacer dinero, el hacer... Miren, el pueblo del Señor trabaja, el pueblo del Señor hace negocio, el pueblo del Señor, pero siempre en un estado de misión, siempre en un estado de misión, siempre con las antenas atentas y alertas donde poder mostrar a Cristo, donde poder anunciar a Cristo, donde poder bendecir, donde poder poner las manos, donde poder hacer el bien, donde poder servir. Así que si alguno está en esta vida sin saber para qué vive, así está con este dilema, sin saber para qué existe, si está buscando respuestas en el dinero, en el alcohol, en la religión, bueno, así como el Padre me envió, yo los envío. Ratifica y amplía este primer mensaje en Mateo capítulo 28. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan, vayan, vayan. Mi hermano, donde hay una puerta abierta, donde hay una endija, donde hay una necesidad,
donde hay alguien que está desalentado, desanimado, depresivo, con fobia, con pánico, donde hay alguien que está pasando hambre, donde hay alguien que está sufriendo, tiene que haber uno de nosotros, porque el Padre nos envía como Él nos ha enviado. Amén. Y no hace falta ser un superhombre, un predicador, simplemente hace falta vivir en la realidad de la presencia del Señor Jesús y tener una íntima comunión con Él. No estamos en la vida para tener otro propósito, para tener otra voluntad, sino el propósito y la voluntad del Señor. Somos hombres y mujeres que trabajamos, estudiamos, hacemos negocio en medio de una misión. La iglesia no tiene razón de ser si no cumple esta misión. No tiene razón de ser. Jesús dijo en otra oportunidad: miren, los campos están listos porque yo escucho muchas veces, la gente es difícil, la gente no quiere. No, la gente quiere, la gente necesita de Cristo. Nosotros estamos metidos adentro, no estamos donde está la necesidad, donde está el dolor, donde las tinieblas están invadiéndolo. Nosotros tenemos que estar en cada lugar donde hay dolor, sufrimiento y donde las tinieblas están oprimiendo. Y dice: rueguen al Señor de la mies. ¿Qué dice? Que envíe obreros, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Hay algunos que tienen 20, 30 años de cristiano y siguen sufriendo de miesitis crónica. Miesitis crónica. Toda su vida mies. Y yo creo que potencialmente en cada uno que se encontró con Cristo hay un obrero potencial que tiene que creer esto y tiene que vivir en esta realidad. El Señor me envió, y si el Señor me envió, yo voy. Y voy a poner las manos sobre los enfermos, y voy a echar fuera demonios, y voy a anunciar el Evangelio del Reino, y si alguien se convierte, lo voy a orientar y lo voy a guiar, enseñándole a guardar todas las cosas que yo he recibido. ¿Qué es un obrero? Déjame decirte algo. Un obrero es alguien que ¿sabes cómo sigue? Labura, trabaja. Y en este caso es alguien que trabaja para el reino, trabaja para el Señor. ¿Y con quién trabaja? Con gente, porque la obra del Señor es gente. La obra del Señor no pasa acá adentro, la obra del Señor es afuera. Todos los milagros de Jesús fueron afuera, nunca fue en la sinagoga, nunca fue en un templo, siempre fueron afuera, donde estaba la gente, donde estaba la necesidad. Un obrero es alguien que trabaja. Escuché que alguien dijo: yo soy un siervo del Señor. Quería que lo reconozcan como un siervo del Señor. No es capaz de levantar una media por otro. Está centralizado en sí mismo, un siervo del Señor. ¿Saben lo que significaba definirse como siervo del Señor? ¿Cómo? El siervo era el esclavo de la casa. No tenía ningún derecho. Y de esto hablamos hace poco. Pablo firmaba sus cartas. Pablo, siervo y esclavo de Jesucristo, era esclavo voluntario de Cristo, vivía por y para Cristo. Él decía: no tengo ningún derecho, ahora vivo por y para Él. Eso significa ser un siervo. Una definición de siervo: un siervo es verdaderamente siervo cuando es tratado como siervo y reacciona como siervo. Porque hay algunos que cuando son tratados como siervos reaccionan como señores. Un siervo es verdaderamente siervo cuando es tratado como siervo y reacciona como siervo. ¿Te gusta esa definición? Jesús dijo: la mies es mucha, los obreros son pocos. Rueguen al Señor que envíe obreros. Un obrero, digo esto por esto que Jesús dijo: como yo los envío,
el Padre me envió, yo los... Un obrero está descentralizado de sí mismo para estar centralizado en Dios y estar centralizado en otros que sufren. Amén. Un obrero está descentralizado de uno mismo y está centralizado en Dios, porque si yo vivo centrado en mí, no puedo estar centrado en Dios. Y si vivo centrado en mí y vivo lleno de autocompasión, no puedo estar centrado en otro que sufre. Porque todos nosotros tenemos necesidades, ¿o no? Siempre hay otra cosa que por delante que tenemos que hacer, pero cuando se trata de amar, de servir, de predicar el Evangelio, donde hay una carga que el Señor puso, ahí tengo que descentralizarme de mí para estar donde Dios quiere que esté. Un obrero está donde Dios quiere que esté, haciendo lo que Dios quiere que haga, diciendo lo que Dios quiere que diga. Amén. Dejemos que el espíritu de resurrección nos ministre en esta mañana, porque esta sociedad, esta cultura nos quiere transformar en cristianos, les decía, de plástico, de camaradería. Disfrutamos la camaradería, el estar juntos, pero hemos perdido el espíritu de misión. Como el Padre me envió, yo los envío. Ustedes son la sal y la luz del mundo y de la tierra. Y la pregunta es, ¿lo somos? ¿Lo somos? Puedo tener la mejor sal, pero si la mejor sal se queda dentro del frasco, se humedece y no sirve para nada. Puedo tener el mejor trigo y puedo ponerlo en un frasco y sacarlo y ponerlo en la mano y mostrártelo, los mejores granos de trigo, puedo ser el mejor cristiano, pero dentro del frasco no sirve, porque el grano de trigo tiene que caer a tierra y ¿qué? Y morir. ¿Para qué? Para que dé fruto. No sirve en un frasco la sal, no sirve en un frasco el mejor trigo. No sirve tener la luz y meterla debajo de un almud, dijo Jesús. ¿Qué más pasó esa noche? Les dijo, sopló sobre ellos y ¿qué les dijo? Vamos a leerlo. Versículo 21, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y con esto le estaba diciendo, miren esto que yo los envío, quiero que ustedes sepan que no es por capacidad natural. No es a través de tu capacidad natural, no es a través de tu elocuencia. Nosotros no tenemos ninguna capacidad. La palabra de Dios, el apóstol Pablo dice, cuando soy débil soy fuerte. Y el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. La obra que el Señor nos ha encomendado, la misión que nos ha encomendado, no tiene que ver con nuestro talento, con nuestra capacidad, ni con nuestra educación. Tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Ya después en Pentecostés lo vuelve a generalizar y el Espíritu Santo es derramado sobre los 120 que estaban en el aposento alto y les dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y ahí me van a ser testigos. Y un testigo es alguien que va y testifica de lo que el Señor ha hecho en uno, de lo que ha hecho en uno. No es alguien que presenta 10 puntos, un abogado presenta un escrito, argumenta, da un mensaje, quiere convencer. El testigo es otra cosa, va y dice, esto es lo que me pasó a mí y yo quiero compartirlo con ustedes. Para los que me están escuchando, testigos me van a hacer mediante el poder del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está en ustedes, van a ser testigos de todo tipo de señales, como las que conté recién, prodigios y maravillas. Porque Dios está obrando en ustedes, con ustedes, está sobre ustedes y ustedes son un canal por donde el Espíritu Santo puede pasar y fluir libremente
les dijo: recibid el Espíritu. No es con capacidad, con fuerza. La obra del Señor es a través de su Espíritu Santo. Hay que vivir llenos de su Espíritu. Un desafío, llenos de su Espíritu Santo. Miren, digo lo último para terminar en esta mañana. Van a ser testigos de hechos asombrosos, milagrosos, y en particular de las obras sobrenaturales que el Espíritu Santo hará en ustedes y a través de ustedes. Y van a ser testigos del perdón de pecados. Porque les dice en el 23: a quienes les remitieres los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuvieres les serán retenidos. Ustedes van a ser testigos de que aquel que se encuentra con Jesús resucitado, de que aquel que tiene un encuentro real con Él, a través de la fe y del arrepentimiento, ustedes van a poder ver que sus pecados son perdonados. Y después de aquel encuentro van a poder decirle: che, lo que te pasó, ¿sabe lo que es? Esa condenación, esa culpa. Y decime si eso no es lo que te pasó hoy y lo que me pasó a mí. Cuando nos encontramos con Jesús, se rompió el yugo de esclavitud y de condenación que había sobre nosotros. Termino diciendo esto, versículo 24. Había uno que no estaba, que se la perdió. Ahí esa noche convocaron una reunión los discípulos y estaban todos menos uno. ¿Quién? No, está ahí en el versículo 24. ¿Quién era? Tomás. Justo ese día de reunión, Tomás tuvo un cumpleaños de 15. Y le habrá dicho a Pedro, a Juan y a los demás discípulos: che, yo hoy tengo cumpleaños, no sé. Justo me llegó gente a casa y no pude, no la pude, viste cómo es esto. ¿Ustedes saben de esto? Justo el domingo me llegó gente a casa, justo una vez, 2 veces, 3 veces, pero cuando ya esto se transforma en una habitué. Estaba ausente. ¿Entienden a dónde voy? Estaba ausente, pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. No estaba. Disfrutamos del amor del Padre. Disfrutamos del amor de los hermanos. Quiero todo lo que el Padre me tiene para mí. Quiero todo lo que el pueblo del Señor tiene que darme. Y muchas veces lo demandan. Y lo demandamos. ¿Verdad? Pero estoy ausente. Como Tomás. Y cuando estoy ausente, me pierdo cosas. Porque en ese encuentro, mire, donde hay 2 o 3, en medio de ustedes está 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ustedes. Cuando estoy ausente, me la pierdo. Y no solamente me la pierdo, sino, fíjense en cómo reacciona Tomás. Estamos frente a un incrédulo, a un pez gordo de la incredulidad. En materia de incredulidad, frente a un pez gordo que tenía lo que le habían dicho los discípulos, que eran amigos de él, y hemos visto al Señor Jesús y lo hemos visto, y sabés que se apareció y atravesó la pared y nos dijo: pasa a nosotros, y cambió el clima espiritual y nos comisionó y nos envió. Y sabés qué pasó ese día, él sopló sobre nosotros el Espíritu Santo y nosotros recibimos, pero Tomás estaba ausente. Y Tomás reacciona como una reacción del más alto incrédulo. Y dice: si yo no meto mi dedo en su mano y mi mano en su costado. Digo, qué incrédulo.
Bueno, reaccionó como reaccionan los que están ausentes frecuentemente. ¿Se entiende lo que digo? Reacciona como reaccionan los que están ausentes frecuentemente, que no están junto con los discípulos y que se pierden la realidad de la presencia del Señor en medio nuestro, y reacciona de una manera asombrosa, de una forma absurda, brutal. Reacciona como alguien que está ausente en ese momento. No estaba con ellos cuando Jesús se apareció. Ellos estaban exultantes, llenos de fe, transformados, pero Él se la perdió. Se la perdió. Y miren, lleno de incredulidad, le decía, estamos con Tomás delante de un pez gordo en materia de incredulidad. Que por su ausencia, su falta de espiritualidad, de comunión con los discípulos y de comunión con el Señor Jesús, dijo: yo si no veo, y Jesús dijo: bienaventurados los que creen y no vieron. Y Él se mueve en el plano de lo natural y dice: a mí, miren, le habrá dicho a Pedro, a Juan es el que narra el relato, le habrá dicho: miren, no me vengan con estas cuestiones, viejo. Yo si no veo, no creo. No me vengan con esta pavada. No le creyó ni a los discípulos, ni al anuncio de María Magdalena, ni a la proclama de los ángeles. Ahora está diciendo: si yo no veo, no creo. ¿Y saben lo que pasa? Jesús se le aparece a Tomás. ¿Por qué no dejó inconcluso ese tema? ¿Por qué el Señor dijo: bueno, ya está, lo dejo pasar a Tomás? ¿Por qué no lo dejó inconcluso? ¿Por qué el Señor estaba tan interesado de que Tomás pueda meter su dedo en la llaga del Señor y meter su mano en el costado? Versículo 26 dice: 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Esto pasó hoy, domingo de resurrección, al domingo siguiente, al otro domingo. En otra reunión aparece Tomás y dice todo lo que dice. Y Jesús se aparece en medio de ellos. Miren, Tomás no inventó la rueda al decir yo. Porque Jesús, lo primero que hizo cuando se le apareció a los discípulos, ese mismo domingo, ¿qué hizo? ¿Qué le mostró? Las manos y el costado. ¿Sí? Para que no haya duda de la resurrección. Y después se le aparece a Tomás, porque si había duda en uno de ellos, había duda en alguno de los que eran íntimos con el Señor, la cosa tenía que estar totalmente seguros los discípulos de que Jesús había resucitado. Porque la resurrección de Jesús cambió la realidad de los discípulos totalmente, como cambia la realidad de tu vida y la realidad de mi vida. Y si Jesús no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, dice Pablo, y vana sería nuestra predicación. Pero Jesús resucitó, por eso estaba tan empecinado en no dejar pasar esta oportunidad, y se le aparece a Tomás, incrédulo. Miren, yo me imagino que no le dijo Jesús así, ¿no? Pero si le hubiese dicho: Bocón, vení, Sabiondo, vení, vos que te la crees, vení. Y yo me imagino a Tomás, habrá temblado. Yo no sé si te pasa, a veces a mí me pasa que me pongo en el lugar de alguno cuando leo, y yo me imagino a Tomás con el dedito, yo creo que ni se animó a meter el dedo. Con el dedito. Y cuando el Señor le dijo: meté la mano acá, le habrá dicho: ya está, Señor, basta. Es suficiente. Tenía que estar claro entre los discípulos que Jesús había resucitado. Entonces Tomás le respondió: Señor mío y Dios
mío. Versículo 28, Jesús les dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurado los que no vieron y creyeron. La resurrección de Cristo todo lo cambia, todo lo transforma.